Hoy les traigo una historia que, aunque parezca inventada, le pasó a alguien real. Un niño llamado Ricardo vivió algo que todavía al recordarlo lo pone nervioso. Todo ocurrió en una casa vieja, en una zona apartada del estado de Hidalgo. Un lugar tranquilo, sin muchos vecinos, sin mucho ruido, pero con algo que nadie supo explicar. Un juguete, un simple payaso de cuerda, se volvió el centro de una experiencia que lo marcaría para siempre. Pero lo más escalofriante no fue lo que ese juguete hizo, sino cuando lo hacía. Solo cuando él estaba solo. Esta es la historia de un juguete que parecía inofensivo, pero solo mostraba su lado verdadero cuando nadie más lo podía ver. Me llamo Ricardo y esto me pasó cuando tenía 6 años. Mis papás y yo nos fuimos a vivir a una casa antigua en una comunidad de Hidalgo. No voy a decir el nombre exacto del pueblo, pero era de esos lugares donde casi no pasa nada. Calles de tierra, pocas casas, muchos árboles y silencio por todos lados. La casa estaba en lo alto de una pequeña lomita. Era grande pero vieja. Las puertas rechinaban, las ventanas eran pesadas y todo adentro olía a madera guardada y polvo. Desde la primera noche no dormí bien, pero mis papás decían que era normal, que era parte de acostumbrarse a la nueva casa. En uno de los cuartos, el que iba a ser mi recámara, encontramos unas cajas llenas de cosas viejas. Había carritos, juguetes de madera y un payaso de cuerda. Tenía la cara pintada, la ropa desgastada y unos ojos de vidrio que parecían seguirte cuando lo veías. Me llamó la atención, lo admito. Lo puse en una repisa, junto a otros juguetes. Todo parecía normal, hasta que una tarde, mientras jugaba solo, escuché algo raro. Era una especie de risa, pero no una risa de persona. Era como esas risas grabadas en los juguetes antiguos, como si alguien hubiera girado la cuerda del payaso. Me quedé helado, me acerqué a la repisa, y sí, el payaso estaba moviéndose, como si lo acabaran de activar. Salí corriendo a buscar a mi mamá. Le conté lo que pasó. Me acompañó al cuarto. Giró la cuerda del payaso y nada. No hizo ni un solo sonido. Ya no sirve, hijo, me dijo. Pero yo sabía lo que había oído y eso me empezó a dar miedo. Con el paso de los días, empecé a notar cosas raras. Algunas mañanas, el payaso ya no estaba en la repisa. Lo encontraba en la silla del rincón, o tirado en el suelo, o lo peor de todo, en mi almohada. Le dije a mis papás, claro, pero pensaron que era yo jugando o inventando cosas. Hasta me regañaron una vez por andar moviendo cosas y luego echarles la culpa a los demás. Pero yo no estaba inventando nada, no lo estaba tocando, y cada vez que me quedaba solo en el cuarto, sentía que algo me estaba mirando. A veces hasta me daban escalofríos sin razón. Era como si alguien más estuviera ahí. Una tarde, mientras dibujaba en el piso, me di cuenta de que en la pared, cerca de la puerta, había unas rayas hechas con crayón. No eran dibujos normales, eran como líneas torcidas, como si alguien hubiera querido escribir algo, pero no supiera cómo. Le enseñé eso a mi papá y me dijo que seguramente yo lo había hecho jugando, pero no.
Yo no fui. Unos meses después, una señora mayor del vecindario vino a platicar con mi mamá. Yo estaba en la cocina, pero escuché un pedazo de la conversación. La señora dijo algo como: esa casa tiene historia. Ahí vivió un niño que murió hace años. Fue un accidente. Desde entonces nadie quería vivir ahí. Nadie aguantaba mucho tiempo. No hablaron de fantasmas ni de cosas raras, solo del niño y de que los juguetes que estaban en ese cuarto eran suyos. Esa noche no pude dormir bien. Me tapé hasta la cabeza y cada sonido me hacía brincar. El payaso seguía en su repisa, pero yo ya ni lo quería mirar. Lo peor pasó unas semanas después. Era de noche. Ya me había dormido. De pronto me despertó algo. Una carcajada. Era esa risa de juguete, pero esta vez fue más fuerte, más clara, y yo estaba completamente solo en el cuarto. Me senté en la cama, asustado, y vi al payaso en la silla. Nadie lo había tocado, nadie lo había movido. Ya no aguantaba. Lloré, grité. Mis papás vinieron corriendo. Les conté todo llorando. Mi papá se enojó. Dijo que ya estaba bien de hacer berrinches por un muñeco viejo. Mi mamá solo me abrazó, pero no me creyó. Lo noté en su cara. A la mañana siguiente, me dijeron que me calmara, que si seguía así iban a tener que quitarme mis juguetes. Después de eso, empecé a evitar estar solo. Me quedaba más tiempo en la cocina o me salía al patio, pero no siempre se podía. Y cada vez que me dejaban en el cuarto, ahí estaba la risa. No todo el tiempo, pero sí a veces, como si esperara el momento justo. Una vez, durante una comida, escuchamos algo que cayó en el piso de arriba. Todos nos miramos. Mi papá subió, bajó diciendo que había sido una caja mal puesta. Pero yo sabía que no. Yo sabía que era el payaso, porque cuando subí más tarde, estaba otra vez en la silla. Un día, ya cansado, lo agarré y lo metí en el fondo del closet, tapado con una toalla. No quería verlo, no quería escucharlo, y durante unas noches todo estuvo tranquilo, hasta que escuché un golpeteo dentro del closet, como si alguien estuviera moviéndose allá dentro. No abrí, solo me tapé y esperé que amaneciera. Pasaron meses así. No nos fuimos al día siguiente. Nos quedamos casi un año, pero yo nunca volví a dormir tranquilo, aunque después mis papás empezaron a notar pequeñas cosas como objetos fuera de lugar o luces que se apagaban solas. Nunca dijeron nada. Nunca me pidieron perdón por no creerme. Simplemente dejaron de hablar del tema. Años después nos mudamos. Dejamos muchas cosas atrás, entre ellas el payaso. Muchos dicen que lo que le pasó a Ricardo fue imaginación, o que fue casualidad, o tal vez un juguete que por viejo hacía cosas raras. Pero lo que sigue siendo un misterio es esto: ¿por qué solo funcionaba cuando él estaba solo? Quizás nunca lo sabremos, pero si alguna vez encuentras un juguete antiguo, de esos que ya nadie recuerda, no lo subestimes. Tal vez solo está esperando que alguien esté completamente solo para volver a moverse. A veces, los objetos más inocentes guardan los recuerdos más oscuros.
Y no hablo de leyendas, hablo de cosas que uno ve, toca y no olvida. Este relato me lo compartió alguien que juró no haber vuelto a ser el mismo desde aquel verano. Lo que encontraron parecía parte de un juego, pero lo que desataron no tenía nada de divertido. Cuando uno es niño, no mide el peligro. A los 13 años, el miedo es más un juego que una advertencia. Y a veces, lo que empieza como una simple aventura se convierte en un recuerdo que no te suelta jamás. Esto pasó un verano, hace más de 15 años, en una comunidad pequeña del estado de Guanajuato, donde solía ir a visitar a mis abuelos. Era un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen y el tiempo parece ir más despacio. Mis papás me dejaban allá unas semanas para que respirara aire fresco y me desconectara de la ciudad. Allá hice amistad con 2 chavos de la zona, Miguel y Eduardo, con los que salía casi todos los días. Ese verano en particular, nos metimos en lugares que no habíamos explorado antes. Caminábamos hasta perder de vista las casas, cruzábamos brechas y huertos secos. Un día, Eduardo nos llevó a ver una casa que estaba en la loma más alta del cerro. Decían que llevaba abandonada más de 10 años. Nadie vivía ahí, ni siquiera pasaban cerca. Los vecinos decían que mejor ni verla, que traía cosas raras. Pero nosotros no le creímos. La casa no estaba derrumbada, pero sí olvidada. Ventanas sucias, puertas hinchadas por la humedad. Entramos por la parte de atrás, donde un marco colgaba de una bisagra rota. Adentro se sentía el aire pesado, cargado, como si no hubiera corrido en mucho tiempo. A cada paso, el polvo se levantaba del suelo. Recuerdo perfectamente cómo olía, como ropa vieja guardada por años. Y el silencio era tan profundo que nuestros pasos sonaban como si estuviéramos caminando en una iglesia vacía. Revisamos cuarto por cuarto sin decir mucho. Había muebles cubiertos con sábanas, fotos en blanco y negro, platos rotos, ropa en closets, y en un cuarto al fondo encontramos algo que no esperábamos: una caja de juguetes. Era una caja plástica, transparente, cubierta con una cobija. No tenía polvo encima, como si alguien la hubiera puesto ahí recientemente. La destapamos. Dentro había carritos metálicos, figuras de plástico, muñecas, pelotas pequeñas, un teléfono de juguete con rueditas y cara sonriente, todo acomodado. No era basura, era como si alguien los hubiera guardado con cuidado para volver por ellos. No sé por qué, pero al abrir la caja todos nos quedamos callados. Nos miramos entre nosotros sin reírnos, sin bromear. Fue como si algo nos dijera que eso no era un simple hallazgo. Miguel agarró una muñeca, una de trapo con los ojos pintados. Eduardo se llevó un carrito rojo. Yo, sin pensarlo mucho, tomé el teléfono de juguete. Lo arrastré un poco por el suelo para ver si todavía servía, y en ese momento las rueditas hicieron un rechinido. No sonó natural, sonó agudo, como si alguien hubiera marcado un número en ese disco giratorio que tenía en el centro. Me detuve, volví a jalarlo y otra vez, el mismo sonido, como si se activara por dentro, como si tuviera algo. «Ya vámonos», dijo Miguel, y lo seguimos. Nadie dijo nada mientras salíamos. Esa noche no pude dormir bien.
Soñé que caminaba por la casa otra vez, pero esta vez los juguetes no estaban en la caja, sino repartidos por los cuartos, viéndome. La muñeca de Miguel en el sofá, el carrito de Eduardo en las escaleras y el teléfono sonaba, no como un juguete, sino como uno de verdad, un timbre largo, insistente. Al día siguiente, Miguel no salió. Eduardo y yo fuimos a su casa. Su mamá nos dijo que había tenido fiebre y pesadillas toda la noche, que se despertó gritando que la muñeca estaba parada frente a su cama, viéndolo. Lo extraño fue que amaneció con marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera rasguñado. Nadie supo explicar eso. Nos espantamos. Decidimos regresar todo a su lugar. Volvimos a la casa al día siguiente y metimos los juguetes otra vez en la caja. La tapamos. Salimos rápido y prometimos no volver. Una semana después, ya de regreso en casa de mis abuelos, algo me despertó a las 3 de la mañana. Era un sonido, débil pero claro. Un chirrido de rueditas sobre madera. Me quedé helado. Bajé despacio y ahí estaba, el teléfono de juguete, en medio de la sala. Era el mismo, no uno parecido, era ese, con la cuerda estirada y la cara sonriente apuntando hacia las escaleras, como si alguien lo hubiera arrastrado hasta ahí. No entendí cómo llegó. Nadie en la casa sabía de él. Nadie lo había visto. Sentía algo en el estómago, una mezcla de miedo y enojo. Lo agarré, lo metí en una bolsa y esa misma tarde lo lancé al río que pasaba cerca del pueblo. No me tranquilizó. Esa noche soñé que estaba otra vez en la casa. Esta vez los juguetes estaban reunidos en la cocina, como si me esperaran. El teléfono sonaba sin parar. Pasaron los años y jamás conté esto a nadie fuera de ese grupo, ni siquiera a mis padres. Eduardo y Miguel tampoco volvieron a hablar del tema, pero cada uno quedó marcado, lo sé. Y aunque han pasado muchos años, todavía me pasa algo raro. Cuando voy caminando por mercados o tianguis y veo un juguete viejo en una mesa, siento un escalofrío. A veces me detengo a mirar, a veces siento que me reconocen, porque no sé qué fue lo que tocamos en esa casa. No sé si había algo en esos juguetes o si estaban esperando que alguien los despertara. Lo que sí sé es que algunos objetos guardan más que recuerdos, y hay cosas que, aunque parezcan inofensivas, no deberían moverse nunca del lugar donde fueron abandonadas. Desde ese día, él no ha vuelto a mirar un juguete viejo sin sentir un escalofrío. Tal vez lo que encontraron en esa casa ya estaba despierto, o tal vez solo necesitaba ser elegido, porque hay objetos que parecen estar esperando algo o a alguien, y cuando los tomas, no te sueltan nunca más. Dicen que algunos objetos cargan con la energía de donde provienen, y que cuando son traídos de lugares donde ocurrió algo terrible, esa energía se queda atrapada, no en lo que se ve, sino en lo que se siente. Esta historia le ocurrió a Teresa en Tuxpan, Veracruz, y aunque parezca increíble, todo comenzó con algo tan inocente como abrir un viejo baúl de juguetes. Juguetes antiguos, juguetes traídos de otros países, juguetes que nunca debieron ser despertados.
Después de la muerte de su abuelo, Teresa se mudó a su vieja casa en el centro de Tuxpan. No fue por nostalgia, sino por necesidad. La pérdida de su empleo la había dejado sin opciones, y aquella casona antigua, aunque descuidada, era su único refugio. Su abuelo había sido anticuario, viajaba por el mundo comprando objetos raros, muebles tallados con símbolos, espejos manchados por el tiempo, instrumentos sin sonido. La casa estaba llena de polvo, silencio y algo más. Una sensación pesada, como si el aire se negara a circular. Un día, mientras limpiaba una habitación trasera, Teresa encontró una puerta cerrada con candado. Lo rompió con una pinza, y adentro, en medio de cajas, había un viejo baúl cubierto con una manta gruesa. Estaba atado con una cuerda, cerrada con 7 nudos. Lo abrió. Adentro había 5 juguetes. Una muñeca de porcelana con la cara cuarteada. Un caballito de madera con un ojo arrancado. Un tambor pequeño, con baquetas amarradas con hilo rojo. Un carrito de metal rojo con pintura quemada. Y una caja de música sin manivela. Cada uno tenía una pequeña nota en un idioma distinto. Teresa, intrigada, tomó fotos de las frases y comenzó a buscar su origen por internet. Lo que descubrió no la tranquilizó. La muñeca era de Rumania y la frase en la nota estaba escrita en rumano. Traducida decía: no la mires demasiado a los ojos. El tambor provenía de Italia y la nota traducida decía: nunca lo toques estando solo. El caballito con su ojo arrancado venía de Japón. La traducción de la etiqueta, escrita con tinta corrida, decía: se mueve de noche. El carrito de metal rojo era de Estados Unidos y la nota en inglés, ya traducida, decía: no dejes que ruede después de medianoche. La caja de música no tenía una nota legible, pero tenía símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Sin embargo, en la base había una inscripción tallada a mano: solo suena si alguien recuerda. Pensó que eran parte de una colección excéntrica de su abuelo. Los colocó en una repisa del comedor. Esa misma noche, despertó a las 3 de la madrugada. No por un ruido, solo abrió los ojos. Al bajar por agua, notó que el tambor ya no estaba en su lugar. Estaba en el suelo, frente a la puerta. Lo regresó, y así, cada noche. Los juguetes empezaron a aparecer en lugares distintos. La muñeca en el sillón con la cabeza girada. El caballito junto a la ventana como mirando afuera. El carrito en la escalera, detenido en el segundo escalón. El tambor siempre al centro de la sala. Y la caja de música, que una noche emitió una nota, aunque no tenía forma de ser accionada. Teresa instaló una cámara. Al revisar las grabaciones, vio algo escalofriante. Los juguetes se movían lentamente, centímetro a centímetro, sin intervención humana. Una noche la muñeca giró la cabeza hacia la cámara y la caja de música se abrió sola. Investigó más a fondo y descubrió lo siguiente. La muñeca provenía de un orfanato rumano que cerró tras la misteriosa muerte de 6 niñas. El tambor fue hallado en una escuela italiana, donde un niño se ahogó durante una excursión.
El caballito era de una escuela japonesa derrumbada por un terremoto en los años 70. El carrito perteneció a una familia estadounidense que murió en un incendio. La caja de música no aparecía en ningún registro, ningún país, ningún origen. Teresa ya no dormía. Cada noche esperaba a las 3 de la mañana. A veces escuchaba pasos cortos, golpecitos en las paredes, una risa infantil que venía de la cocina. Una madrugada encontró una nueva nota sobre la mesa. Están despiertos. Buscó ayuda en la iglesia más cercana. El sacerdote aceptó acompañarla. Esa tarde entró con agua bendita, una cruz y una Biblia. Cuando vio los juguetes, el padre palideció. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó. En la casa. Mi abuelo los tenía guardados. Esto no es una colección, son restos, fragmentos de tragedias, atrapados en cosas que no deberían haber sido traídas aquí. El padre comenzó a orar. Roció el agua sobre el baúl. En ese momento, la caja de música se abrió sola y emitió una nota aguda. El tambor cayó al suelo. La muñeca giró la cabeza hacia ellos. El carrito se movió un par de centímetros. El sacerdote se detuvo. Tienes que encerrarlos, ya, y nunca abrir ese cuarto de nuevo. Esa noche, Teresa envolvió los juguetes con la manta, apretó la cuerda con 10 nudos y volvió a meter todo en el baúl. Lo selló en el cuarto, colocó un candado nuevo y tapó la puerta con madera. Clavos gruesos, 3 capas. Desde entonces, Teresa vive tranquila, al menos la mayor parte del tiempo. La puerta sigue sellada. Nadie entra, nadie sale. Pero cada año, el 27 de abril, a las 3 de la madrugada, la caja de música suena. Y al amanecer, el tambor aparece justo en el centro del pasillo, como si esos juguetes, esos fragmentos de otras tragedias, siguieran esperando que alguien los vuelva a mirar, que alguien los vuelva a tocar. A veces, un regalo llega sin aviso, sin explicación y sin dueño. Pero lo que parece un simple objeto puede esconder algo mucho más oscuro. Esta es la historia de un tambor infantil que nadie pidió y que trajo con él una sombra que nunca quiso irse. Javier y Alicia vivían en una colonia tranquila del estado de Coahuila. Tenían 5 años de casados, sin hijos aún, aunque el tema salía seguido en las conversaciones. Ambos eran personas realistas, prácticas, poco supersticiosas. Javier trabajaba como repartidor en una empresa local. Recorría toda la ciudad en su camioneta. Alicia trabajaba desde casa, haciendo diseño gráfico. Les gustaba la rutina, cenar juntos, ver series, caminar en las tardes. Nada en sus vidas parecía fuera de lo normal. Un martes por la tarde, Javier llegó más callado de lo usual. Alicia lo notó en cuanto entró a la cocina. ¿Todo bien?, preguntó, viéndolo dejar una caja sobre la mesa. Sí, solo que hoy me pasó algo muy raro, respondió, secándose el sudor. Una señora me detuvo en la zona norte. No era una entrega de la empresa. Me ofreció 200 pesos para que llevara esta caja a una casa que está cruzando el bulevar. Dijo que era un regalo para un niño, pero cuando llegué a la dirección,
La casa estaba abandonada. Tablas en las ventanas, el jardín seco, grafitis en la pared. No hay forma de que viva alguien ahí. Dentro de la caja venía un tambor infantil, viejo, con baquetas amarradas por un listón sucio y deshilachado. El tambor tenía bordes desgastados, cuero sintético reventado en una esquina y una mancha oscura cerca del centro. Alicia lo miró con inquietud. ¿Y por qué lo trajiste? No sé, me dio mala espina dejarlo ahí tirado. Además, me pagó. Pues aquí no se va a quedar. Lo pusieron en el recibidor, cubierto con una toalla. Esa noche, Alicia soñó con pasos pequeños corriendo dentro de la casa. Cuando despertó, el tambor ya no estaba en su lugar. Lo encontraron en la entrada del pasillo, con las baquetas alineadas como si alguien las hubiera usado. Pensaron que alguno lo había movido, pero los días siguientes empezaron a notar cosas más difíciles de explicar. Ruidos de golpecitos, susurros apagados. Una noche, Javier juró haber visto algo pasar por el espejo del baño, pero no lo mencionó. No quería preocupar a Alicia. El ambiente se volvió pesado. La casa parecía esperar algo. Las mascotas de los vecinos ya no se acercaban a la reja, y en varias noches la luz del patio se apagaba sin razón. Una madrugada, Alicia escuchó claramente un sonido. Bajó temblando las escaleras y encontró el tambor justo en medio de la sala. Junto a él estaba uno de sus aretes, el que había perdido una semana atrás. Esto no es normal, Javier. Algo lo mueve, algo lo está usando. Es solo un tambor viejo. Tal vez lo movimos y no lo recordamos. Pero incluso él comenzaba a dudar, sobre todo cuando una vecina le dijo, en voz baja, que alguien lo había visto hablando solo en la cochera, que lo vieron entregando algo a nadie. Alicia comenzó a tener sueños recurrentes con un niño de cabello revuelto, que la miraba fijo. No decía palabras, solo la observaba. En una ocasión, en el sueño el niño tocó el tambor 3 veces y ella sintió como si su estómago se hundiera. Cuando despertó, tenía marcas rojas en los brazos, como si lo hubieran sujetado con fuerza. Decidió investigar. Buscó en foros de objetos malditos, en historias de la zona. Encontró una entrada en un blog local, ya olvidado, que hablaba de un niño que murió en una escuela primaria de Coahuila hace más de 30 años. Decían que el niño comenzó a comportarse extraño, después de llevar un tambor como parte de una actividad escolar. Sus compañeros lo oían hablar solo. Decía frases como, «Tú no eres mi mamá» y «Él quiere que toquemos». El niño fue encontrado sin vida dentro de una caja de cartón, junto con el tambor. Alicia cruzó fechas y ubicaciones. Esa primaria estaba a solo 10 cuadras de la colonia donde Javier recogió el regalo. Los sucesos se volvieron agresivos. Ruidos fuertes en la madrugada, cortinas rasgadas, olor a tierra mojada dentro de la casa. Una mañana, Javier encontró la palabra «devuélvelo» escrita con algo parecido a carbón en la ventana del auto. Llamaron a un sacerdote joven, pero apenas vio el tambor, se negó a tocarlo. Dijo que eso no era algo que pudiera resolver con agua bendita y oraciones. Les recomendó a un exorcista retirado que vivía en la sierra. 2 días después,
El hombre llegó, un anciano con ojos cansados. Al entrar se detuvo en seco. Aquí no es solo un juguete, dijo. Aquí hay un pacto antiguo, algo que se rompió. Inspeccionó el tambor, lo giró y murmuró algo. Luego señaló una mancha en el cuero. Esto no es tinta, esto es sangre, y no es reciente. Les pidió silencio. Comenzó a orar, pero a la media hora se interrumpió. El tambor vibraba solo, las baquetas giraban, las paredes crujían, la temperatura bajó. Y entonces escucharon una voz infantil, apagada, como viniendo del interior del tambor. No debiste abrir la caja. Ese regalo no era para ustedes. Él va a regresar. El exorcista gritó una frase fuerte en latín y cubrió el tambor con una manta. Dijo que lo llevaría lejos, a un lugar donde no pudiera volver a ser abierto. Esto no es solo un objeto maldito, es una puerta, y ya se abrió lo suficiente. Desde entonces la casa se calmó, pero Alicia jura que algunos días, cuando se queda sola, escucha pasos rápidos en el pasillo, como los de un niño que corre con entusiasmo, buscando su tambor. Algunos regalos no traen alegría. Algunos juguetes no fueron hechos para jugar. Y a veces, cuando abrimos lo que no entendemos, despertamos algo que jamás quiso dormir. Gracias por acompañarnos en esta oscura travesía. Si te gustan los relatos de terror y las historias que te ponen los pelos de punta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo relato. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más aterradores del miedo. Nos vemos en el próximo relato, si es que logras dormir esta noche.